Entonces, la idea de la clase de hoy, ¿cierto? Como les dije, es hacer un demo en el cual vamos a ver cómo simular un sistema descrito por una EO, en el cual tenemos, ¿cierto?, la función de referencia conocida. Entonces, esta es función para simular sistema en tiempo continuo mediante su función de transferencia obtenida a partir de una EO. ¿Cierto? Siempre hay que firmar los códigos. Hoy día estamos a 2018-04-26. ¿Ok? Entonces, por referencia vamos a escribir la EO solamente para tenerla, ¿cierto? Que es I', más 3i', más 2i', ¿cierto? Igual a u', más, gracias, 2u, ¿cierto? Entonces, con eso dijimos que podíamos obtener la función de transferencia. ¿Ok? Que sabemos que en este caso es s cuadrado menos 2, ¿cierto? Arriba. Estoy poniendo solamente para que cuando tengan el código no se pierdan de lo que estábamos haciendo. S cubo más 3s cuadrado más 2s. ¿Cierto? Esa es la función de referencia. Entonces, como ustedes se imaginarán, MATLAB ya tiene definido el comando que permite generar funciones de referencia y es TF de Transfer Function. ¿Ya? Create Transfer Function Model, Convert to Transfer Function Model. ¿Ok? Y fíjense que el argumento uno genera también un elemento sys, ¿ya? Que acuérdense que el elemento sys antes lo generábamos con SS, ¿cierto? Que el de ecuación de estados, con el modelo de estados, con las matrices A, B, C, D. Esto también genera otro modelo sys, genera la misma estructura, ¿ya? Fíjense que TF creates a generalized space state, o sea, es la generalización en el sentido de que solamente el modelo de entrada-salida y no tenemos información de la variable de estado. Pues lo sabemos, ¿cierto? Porque por eso se llama función de referencia, porque solamente nos está diciendo cómo la entrada se transfiere a la salida y nos está dando información de la parte interna, ¿ya? La gracia que tiene es que una vez que uno define el sistema con función de referencia, ocupa el LSIM de la misma forma como ya sabía. Entonces, lo único que cambia es cómo define una función de transferencia. ¿Ok? Fíjense que el numerador se define mediante los coeficientes y el denominador se define mediante los coeficientes que acompañan a cada uno de los elementos. Entonces, acá definimos la función de referencia, le voy a poner h mayúscula porque ese es el número que estamos ocupando, la letra que ocupamos en la pizarra, ¿cierto? Transfer function, y le tengo que pasar los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador. ¿Ok? Los coeficientes del denominador, fíjense que son s cuadrado, es 1 por s cuadrado, 0 por s y menos 2 por s. O sea, por el elemento, por 1, digamos, ¿ya? S elevado a 0, exacto. Después es 1 acompañando a s cuadrado, 3 perdón, a s cubo, 3 acompañando a s cuadrado, 2 acompañando a s y 0 acompañando a s elevado a 0. Esa es la forma en que uno lo genera, ¿ya? Y uno lo puede comprobar, ¿cierto? Definiendo acá. Y fíjense que lo que define es un Continuous Time Transfer Function y ahí uno chequea que es exactamente lo que uno buscaba, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos esta función de referencia, le pasamos eso al LSIM y el LSIM sabe exactamente que es un modelo de entrada-salida. ¿Por qué? Porque identifica que no es una ecuación de estado, sino que es una función de transferencia. ¿Ok? Entonces, la forma en que lo hacíamos, ¿cierto? Definíamos el vector de tiempo con un linspace. Vamos a hacer de 0 a 10. Yo en realidad siempre defino el tiempo así, después lo voy modificando con el tiempo, ¿no? O sea, a medida que lo necesito. Ya tenemos que definir la entrada. Entonces en este caso era un escalón, ¿cierto? Y el escalón lo definíamos nosotros con el arroba de t 1 punto por t mayor o igual a 0, ¿cierto? Y esa va a ser nuestra entrada. ¿Qué transformación necesitaba el LSIM? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a partir de condiciones iniciales 0, así que no necesitamos condiciones iniciales. Pero
Para que me crean, ¿cierto? LSIM, fíjense que sys, ahí no le pasa a sys. Y fíjense que sys es un sistema, simplemente es un modelo lineal. Y fíjense que puede generarse con transfer function o con SS y un montón de otras opciones que vamos a ir revisando algunas de ellas, ¿ya? Por lo menos transfer function y SS, que son las dos que hemos visto, nos permiten generar el modelo sistema que tenemos que pasarle a LSI. Entonces, en este caso vamos a tener solamente la salida, pero no vamos a tener variables de estado, ¿ya? Va a ser LSIM, lo que le pasamos en elemento sistema, ¿cierto? El tiempo y la entrada. ¿O no? Ya lo olvidé. Lo vi recién y lo olvidé. La entrada y el tiempo. Entonces le pasamos la entrada, ¿cierto? Y el vector de tiempo. Tengo que usar la función de referencia, perdón. ¿Ya? Ese es el resultado. Para un escalón. Comparemos ese resultado con la solución teórica que encontramos acá. ¿Ya? Vamos a generar I teórica, digamos, que es una función que depende del tiempo, y fíjese que es 3 medios, ¿cierto? Menos t. ¿Ya? Pongámoslo así por ahora y vamos a ir agregándola de a poco. Coma t, coma i teórica evaluada en t. Si graficamos eso, solamente el menos t, fíjese que me da toda esa pendiente. Se parece harto, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense que las dos exponenciales de acá decaen, una con una tasa muy rápida y una con una tasa muy lenta. ¿Cuál es la que decae más rápido de esas dos exponenciales? La de menos 2t, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? De que cuando ha pasado una unidad de tiempo, la exponencial con el menos 2t decayó, no el doble, pero ha decaído el e elevado a 2 veces lo que ha decaído las otras, ¿ya? Entonces, si el e elevado a menos 1, por ejemplo, es 0,6, el otro va a estar elevado a menos 2. Entonces va a ser mucho más baja. Y esa es la forma en que uno lo saca. Entonces, si nosotros le agregáramos la exponencial de menos t, que es la que decae más lento, nos debiese de dar incluso más parecido antes que la otra, pero vamos por orden. Entonces, menos un medio, ¿cierto? 0,5 por la exponencial de menos 2 por t. Le dio un poco de curvatura, ¿ya? Y con esto debiésemos tener el menos exponencial de t. Perdón, de menos t. Y debe dar una encima de la otra. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, aquí vamos a mirar el efecto real. No se nota mucho porque el elemento del tiempo tiene 1000 puntos. Si uno lo simula, por ejemplo, con menos puntos por cualquier razón, ¿ya? En algún minuto se logra ver, no sé si lo logremos ahora en este ejemplo. Bueno, no se alcanza a ver. Pero bueno, da siempre una encima de la otra. Quiere decir que por lo menos para este modelo lineal da perfecto. Ya hay situaciones en las cuales la simulación no queda exactamente encima de la otra y hay una pequeña diferencia, porque uno lo está haciendo de forma numérica y acá lo estamos haciendo teórica. Entonces fíjense que el LSIM no está calculando reformada de la plaza inversa, nada de eso. ¿Ya? Lo único que está haciendo es ocupar ese elemento y hacer la simulación de forma numérica. ¿Ok? Entonces se imaginarán que una vez que uno tiene la función de transferencia, uno puede cambiar la entrada. ¿Ya? Por ejemplo, si ahora tuviésemos una entrada rampa, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si la entrada es rampa? ¿Cuál es la transformada de la rampa? Fíjense que la rampa es t por u de t, ¿cierto? Es una rampa. Entonces, si es t por u de t, esto es u al cuadrado. Si es u al cuadrado, aquí me queda un cubo. Y tenemos que hacer una nueva funciones parciales, ¿cierto? Entonces me quedaría a por s más b por s cuadrado más c por s al cubo más d por s más 2 más e por s más 1. ¿Ok? Veamos si MATLAB nos permite
Con el comando residue era, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Doc residue. Lo alcanzamos a ver en la clase pasada. El comando residue lo que nos permitía, ¿cierto? Era funciones parciales, lo que yo le pasaba era a, b, y me daba r y k, donde r son los elementos que van arriba, p son los polos, y k es lo que nos sobraba. Entonces, si una exacta, k siempre es 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos de b, del numerador? S cuadrado, ¿cierto? 1 por S cuadrado, 0 por S, y menos 2 por S elevado a 0, ¿cierto? Y el denominador me quedan, ahora tenemos, habría que multiplicar, ¿no? Lo mismo que el anterior, dándole una decimal. 1 por S a la cuarta. 1 por S a la cuarta. 3 S a la 3. 3 S a la 3. 2 S a la 2. Y 0. 0 S a la 1. 0 S a la 0. ¿Cierto? Ese es 0. ¿Están todos de acuerdo? Pues solamente estamos agregándole un S. Entonces ya teníamos aquí con ese cubo, ahora tenemos esta S a la cuarta, tenemos que agregarle el 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué resultado nos da? K da 0. Perfecto, es perfecto. Ahí están los polos, ¿cierto? Me dio 2 polos en 0 nomás, me faltó 1. ¿Cierto? Eso es 4, 3, 2, 1, 0. No, eso está bien. Pero a ver, veámoslo, control C. Control C. Fíjense que el comando poly me da el polinomio o los coeficientes del polinomio con las raíces que yo especifico. Entonces yo, por ejemplo, le pongo poly. ¿Y cuáles son las raíces que tenemos, cierto? Que las sabemos. En este caso, es ¿cuántas raíces en 0 son 3? 1, 2, 3. Una en menos 1 y una en menos 2. Esos son los coeficientes. Porque fíjense que me queda el cubo. Esa es la quinta aquí. Ese cubo son esa la quinta. Nos faltaba un 0. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que hicimos. El comando poly me da los coeficientes del polinomio. O sea, es 1 por S a la quinta, 3 por S a la cuarta, 2 por S al cubo, y después es a la 2, es a la 3 y es a la 5. ¿Ok? Entonces nos faltaba una S en la multiplicación. Entonces, ¿cómo lo podríamos haber hecho? Podríamos haber llamado a esto, y en vez de, para no equivocarnos nosotros, le ponemos poly, y le pasamos las raíces que ya sé que tiene el sistema. Que son 3 ceros, uno en menos 1 y uno en menos 2. Y automáticamente va a generar los coeficientes del polinomio y se lo pasamos a residue. Ahora sí, K es 0. ¿Ya? Tengo, ¿cuáles son las raíces? Las raíces son 3 raíces en 0, una en menos 2, una en menos 1. Y esos son los coeficientes que lo acompañan. Entonces nos ahorramos tener que hacerlo a mano. ¿Ya? Obviamente en los certámenes no tenemos MATLAB, pero mientras tengamos MATLAB, apoyémonos en eso. Entonces fíjense que, pongámoslo así, R, P. Hay que ordenar ahí. Entonces el que acompaña al menos 2, que sería este, es un cuarto, ¿cierto? El que acompaña al menos 1, que sería este, es 1. El que acompaña a, bueno, ahí de los ceros habría que verlo, pero de acuerdo al orden me imagino que este debería ser... que leer la documentación para saber el orden como lo hace con la multiplicidad. No hay ningún ejemplo con más de multiplicidad. Bueno, hay que leer la documentación con más detalle para saber cómo van, pero
asumamos de que este es 3 medios, de que este es Bueno, menos 1. menos 1, y este debe ser el 5 cuartos. menos 5 cuartos, ¿cierto? Lo podríamos comprobar a mano y por último comprobar esto a mano es mucho más rápido que hacer toda la expansión. ¿Ya? Si viésemos cuál es la transformada inversa de Laplace de eso, ¿cierto? Es Menos 1. debe ser claro. I de t para entrar a rampa debe ser menos 1, ¿cierto? Menos 3 medio t, menos 5 cuartos t cuadrado, más un cuarto e elevado a menos 2t, más e elevado a menos t. Es más 3 medios de t. ¿Más? Ah, gracias, sí. ¿Ok? Entonces, poniendo eso en el código, fíjense que lo único que nosotros tenemos que cambiar en este caso es definir la entrada. ¿Ya? Entonces, cambiamos, porque la función de referencia sigue siendo la misma. Entonces, ahora la entrada es t por u de t. ¿Cierto? Bueno, el i teórico lo vamos a cambiar al tiro. Vamos a ponerle i de rampa y rampa teórica. ¿Ya? El azul es la entrada, la respuesta para entrada a rampa, la otra todavía es la respuesta a entrada de escalón. Si la vamos armando conforme a lo que obtuvimos ahí, podría ser menos 1, ¿cierto? Más 3 medios por t menos 5 cuartos de t cuadrado menos ahora más un cuarto, ¿cierto? 0,25 por la exponencial de menos 2t más 1 por la exponencial de t. El 0,25 son todos. Gracias. Creo que en plot le faltó a un R. Ah, tienes toda la razón. ¿Y dónde me dice? Ah, el por me faltó. Eso estaba chillando. Y dijo plot, va. ¿Qué dice? Error in plot. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ah, lo que pasa es lo siguiente. Que cuando estoy punto a punto tengo que poner el punto asterisco. Siempre multiplicación punto a punto. Punto estrella, punto estrella, punto estrella. Bueno, con los escalares no es necesario, pero lo hacemos igual. ¿Ya? Y así MATLAB sabe que es una evaluación punto a punto. Y no me dio, quizás porque nos equivocamos en los coeficientes. ¿Ok? Hagamos las fracciones por parciales para estar seguros. A mano, cuando tenemos multiplicidad, pasa ese problema, porque no estamos seguros si es que es así o no. Entonces, en este caso, el problema es más sencillo, porque ya estamos seguros de estos dos, pero no estamos seguros de esto. Entonces, quiere decir que cuando multiplicamos, me queda s cuadrado menos 2 al lado de acá. Acá me queda a por s cuadrado, s más 2, s más 1, más b por s más 2, s más 1, más c por s, no, sin s, ¿cierto? S más 2, s más 1. ¿Sí? Porque eso tiene el s, entonces al multiplicar por s cubo me queda con s cuadrado, eso tiene el s cuadrado, multiplicar por s cubo me queda con s, eso tiene el s cubo, al multiplicar por s cubo me queda sin el s. Más, en este caso, un cuarto de s cubo, s más 1, más 1 por s cubo, s más 2. ¿Ok?
Entonces cuando hacemos S igual a 0, allá me queda menos 2 y al lado derecho me queda, se me va el S, me queda solamente C. C por 2 por 1, ¿no? Y por ende C vale menos 1. Eso le habíamos puesto menos 1, ¿no? O le habíamos puesto menos 1 al otro. El primero lo pusimos menos 1. Ya, entonces sabemos que ese es el menos 1. El que va con el S cuadrado. Entonces este es el menos 1. ¿Ok? Ahí teníamos un error, por eso no nos da la primera parte. Si hacemos, por ejemplo, en S igual a menos... Bueno, sí, lo tenemos, así que no lo necesitamos. Hagamos S igual a 1. Para S igual a 1, o mejor que 2. Me queda 2 al cuadrado, 4, menos 2 es 2 al lado derecho. Al lado izquierdo me queda A por S cuadrado, vale decir A por 4, por 2 más 2, que es 4, más 2 más 1, que es 3, más B va multiplicado simplemente por S, vale decir por 2. Después queda multiplicado por S más 2, que sería 3. No, más, sería 4, ¿cierto? Porque 2 más 2 es 4, hasta donde me acuerdo. Y 2 más 1 es 3. Después me quedaría C, ¿cierto? Que es menos 1, multiplicado por 4 y 3. Después me queda más un cuarto, multiplicando a ese cubo, que es 8, multiplicando a S más 1, que es 3, y por el último término, 1, multiplicando a ese cubo, que es 8, S más 2, que es 4. ¿Ok? Entonces me queda 2, 12 por 4 es 48, A, 12 por 2 es 24, B, y este gallo de acá me da menos 12, más 24 partido por 4, 6 por 4, 24, más 6, 32. ¿Ok? Ya teníamos una ecuación para A y B, luego podemos sacar otra ecuación para A y B y sacaríamos cuál es A y B. ¿Ok? Asumamos por ahora que A y B están bien. Tiene que cambiarla a 1, a 5 cuartos, menos 5 cuartos. Ah, tiene razón. Porque lo cambiamos para allá. Si no funciona porque es el otro lado. El otro lado, entonces. Era menos 5 cuartos. Entonces este tiene que ser 3 medios. 3 medios. Qué raro. Sería menos 3 medios. Si es que es así, sería menos 3 medios. ¿Por qué no ponen las raíces de nuevo? ¿Vale? Esos son los raíces. El menos 1 ya sabemos que va con el t cuadrado. Quiero que este va con el 3 medios. Y que el primero es el de sin multiplicidad. Este podría ser menos 5 cuartos. O copiémoslo así, ¿no? Va un cuarto con el menos 2 y más 1 con el otro. Interesante. En algo no he equivocado.
Está bien, pues esa es la función de entrada, la rampa. T por U de T. Bueno, revisémoslo luego, pero lo importante es cierto que por lo menos para entrada de escalón nos dio tiki-taka. Tenemos nada que decir. Entrada de escalón. Perdón, entrada de rampa. Tenemos ahí rampa. Que está bien. Ahí está la rampa. Está bien hecha la rampa. La transformada de Laplace de t tiene que ser s cuadrado. Al menos que me haya equivocado en eso. Sí, eso. De 1 es 1 partido por s. Este sería n factorial. Entonces de t es n1 factorial partido por s cuadrado. ¿Está bien? S cuadrado. Hagámoslo de nuevo. Pero Y rampa. en el S al cubo debería ser 2, porque es 1 por 2, el n factorial, porque este al cuadrado. De nuevo, a ver. En el t cuadrado, en el S elevado a 3, ¿Ya? no debería ser t a la 2, y debería ser n factorial. A ver, porque tengo el 1 partido por ese cubo. Nosotros simplemente lo pusimos como t cuadrado. Sí, Debe ser acá 3n y acá debe ser 2 factorial. sí. Claro. Entonces ahí hay un factor que no pusimos. Bien, gracias. Gracias. Entonces lo vieron todo, pero el problema que pillamos, ¿ya? Que ese tiene que ser 3 medios, ese tiene que ser 5 cuartos, eso no hay duda. Ese menos 1 y ese ya lo encontramos en formato. El tema acá es que cuando hicimos el Laplace inverso, ¿ya? Hagámoslo acá. Eso pasó para hacerlo rápido. El IDS entonces me quedaba, yo me olvidé, ¿este era 3 medios? ¿O no? 1 partido por S, más menos 5 cuartos, S cuadrado, más menos 1 partido por S cubo, ¿cierto? Más un cuarto, S más 2, más 1 partido por S más 1. ¿Ok? Entonces, la transformada de Laplace de S es 1, inverso. Clarito. Entonces, cuando tomo Laplace inverso, eso me va a quedar simplemente 3 medios. El S cuadrado, fíjense que para que sea S cuadrado, aquí es n más 1. ¿Lo alcanzan a ver? Hagamos eso ahí. Para que sea t elevado a n, tiene que ser n más 1 acá. Entonces, si tenemos S cuadrado, ya, el n vale 1. Entonces me queda 1 más 1, que sería el S cuadrado, y acá me queda 1 factorial. Entonces no hay problema. Es simplemente t. Por ende es en menos 5 cuartos de t. El 5 por SS. ¿Ok? Pero en el S cubo, fíjense que para que sea S cubo, n tiene que valer 2. Porque me queda 2 más 1 es 3. Entonces aquí me tiene que quedar un 2 factorial. ¿Ok? Lo hago aquí como torpeo. Si lo transformaba a 2 factorial, ¿cierto? De Laplace inverso, es t cuadrado, ¿cierto? Entonces, como este es común, puede quedar afuera 2 factorial Laplace inverso de 1 partido por S cubo es igual a t cuadrado. Vale decir, el Laplace inverso de 1 partido por S cubo es t cuadrado sobre 2 factorial. Y 2 factorial sabemos que es 2, ¿cierto? Entonces S menos 1 queda en realidad menos 1 medio t cuadrado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Bastante antes que te diste cuenta o me equivoqué en algo? No, creo que es menos 2 t cuadrado.
No, porque el 2 se tiene que ir con el del numerador. Está ahí en el numerador segundo. Yo lo que hice fue sacar el... porque tengo una constante. Yo creo que si es que lo dejo como 1 partido en S elevado a 3, no se puede sacar la inversa. 1 partido por... S al cubo. Porque está haciendo el mismo. Ya, veámoslo de nuevo. Esto lo puedo borrar porque yo no es de la clase pasada. Entonces, tengo que la transformada en Laplace de t cuadrado es 2 factorial partido por ese cubo. ¿Cierto? Si yo esto lo atenúo en 2 factorial, se me iría con ese 2 factorial, ¿no? Sí. Entonces la transformada de Laplace de t cuadrado partido por 2 factorial es lo mismo que 1 partido por 2 factorial por la transformada de Laplace de t cuadrado. Eso quiere decir que es 1 partido por 2 factorial partido por ese cubo igual a 1 partido por ese cubo. ¿Sí? Entonces la transformada inversa de ese cubo es t cuadrado partido por 2 factorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces la transformada de Laplace de t cuadrado medios es 1 partido por ese cubo. Antes lo hice con la transformada inversa, pero es lo mismo. Entonces quiere decir que esto es menos 1, ¿cierto? Por la transformada inversa de ese cubo, que sería t cuadrado medios. ¿Sí? Súper. ¿Qué otro término nos queda? Los demás estaban igual, ¿cierto? Más un cuarto e elevado a menos 2t más e elevado a menos t. Ya, veamos si eso nos soluciona el problema. Parece que se me acabó el disco. No sé si era grabando. Va a quedar livianito el video. Menos t, o sea, perdón, la función de t, dijimos, esta era 3 medios, ¿estábamos de acuerdo en eso? Sí. Ya. Más menos 5 cuartos por t. Le puse un por ahí. Más. Me quedaba menos 0,5, ¿cierto? Por t cuadrado. Más 0,25 por la exponencial de menos 2t más la exponencial de menos t. Ahora no me equivoqué en algo. Más menos 2t. Tarado. Después guardamos. Hay un error con el plot. De nuevo, estarán en el punto leo. Y tampoco nos dio. Ahora pongan el 2, a ver. ¿El 2 acá? Sí. ¿Menos 2? Ya, ¿no era aquí menos 5 cuartos? Ajá, eso era. ¿Ya? Como no sabíamos cuál era el orden de la multiplicidad, y en realidad nunca lo resolvimos porque empezamos a resolver esto, no sabíamos cuál era el orden, ¿ok? Entonces, ese es el problema de hacerlo en MATLAB, que uno no sabe, como tiene muchas multiplicidades, no sabe exactamente con cuál va cada uno. Si va a lo de poli, ¿cierto? Y le da según yo, es S cuadrado, S al cubo. Porque ese es el orden que al final lo pusieron. La raíz. Pero lo sacamos, a ver. Hagámoslo aquí para que les quede en el código. Entonces le pusimos 0, 0, menos 1, menos 2. ¿Cierto? Entonces cuando ejecutamos esto, ok, ahora decir, ¿qué es lo que dice? Ahí dice fracciones parciales. Las fracciones parciales nos dice que tenemos 0 de residuo y, ¿cómo lo pusimos delante? R, P. Entonces,
quedó el menos 1 con el SQ, pero claro, 0, Es 0, 1 y 2. 0, o sea, S elevado, o sea, el 0, S cuadrado y SQ. S cuadrado y SQ. Los da en ese orden, ¿ya? Por lo menos en esta, yo creo que en todas las realizaciones lo hace igual, en ese sentido mata es bien, bien cuadrado, ¿ya? Entonces, si que nosotros quisiéramos, en este caso podríamos ponerle cada 0,25, ¿cierto? Queda con el menos 2, que es el que está acá. El con el menos 1 va acá. Y ahí está la modificación que hicimos con el S cubo. Ese no necesita modificación y ese no necesita modificación. ¿Ok? Ahí está la razón. Entonces nos damos cuenta que definiendo la función de transferencia de forma apropiada, no importa cómo cambie la entrada, podemos simular el sistema para cualquier combinación posible. ¿Ya? Interesante sería, por ejemplo, ver qué pasa cuando la entrada es sinusoidal. ¿Ya? Entonces no lo vamos a hacer teóricamente, pero lo vamos a dibujar solamente acá. Y con eso terminamos. Vamos a copiar esto. Y vamos a poner una entrada sinusoidal acá. Por ejemplo, un seno de 2 por pi por 10 Hz por tiempo. No tengo idea qué va a pasar. Así que... Y sinusoidal. Figura 3. Plot. Esa es la salida. ¿Ok? ¿Cuál es la transformada de Laplace de la sinusoidal? Si vamos acá, sinusoidal de ADT es eso. Entonces teníamos que calcular, ¿cierto? El polinomio, la función de referencia, multiplicarlo por esa entrada y después sacar las fracciones parciales y llegaríamos a la salida teórica. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que una vez que tenemos la EDO, podemos sacar la función de referencia y con la función de referencia podemos saber toda la información de que modela el sistema, podemos modelar el sistema easy peasy. ¿Ok? Incluso más fácil que con variables de estado. La ventaja es que es mucho más rápido, porque es entrada-salida. La desventaja es que perdemos toda la información interna del sistema. No sabemos qué está pasando con la variable de estado, no sabemos nada de eso. ¿Ok? Entonces, como dicen los gringos, there's no free lunch. ¿Ok? Guardamos eso. Hoy día estamos a 0426. Guarda. Y detenemos la grabación. Debe tener